Quieren que sus invitados puedan pensar que son ustedes malas personas. No he pensado nunca que quizá yo no sea tan arpía como usted cree. No, ni se me ha pasado por la cabeza. El capítulo 224 de Valle Salvaje marca un cierre emocional y simbólico para una etapa de opresión, silencios forzados y alianzas corruptas, lo que por años fue un territorio gobernado por el poder de José Luis, ahora comienza a convertirse en un espacio más justo, donde las voces calladas encuentran fuerza y donde la verdad ya no se teme, sino que Projdama, Alejo, al lado de Luisa y su hijo, representa el nuevo rostro de la familia Gálvez de Aguirre, uno que no se sostiene en títulos ni en privilegios heredados, sino en el compromiso, la lealtad y el amor profundo. Rafael, tras su valiente decisión de romper con Julio y denunciar la manipulación de su padre, se transforma de hijo temeroso en hombre íntegro, y Adriana, con su claridad moral, emerge como una columna firme que ayuda a sostener este nuevo equilibrio. Mercedes, símbolo de dignidad silenciosa durante décadas, se convierte finalmente en una figura reconocida por todos. Su temple y sabiduría se imponen sin necesidad de gritos. Amanda, con su gesto final, dejó la semilla de una transformación que solo se logra desde adentro. Cuando el corazón está dispuesto a escuchar, Julio y Úrsula representan los residuos de un poder tóxico que ya no tiene lugar en el valle. Sus derrotas no son ruidosas, pero sí profundas, porque han perdido aquello que fingían despreciar, el respeto de los demás. Este episodio no es solo una conclusión, es un punto de inflexión, porque aunque no todo está sanado, el valle ha elegido no volver atrás, y en esa elección reside su verdadera libertad. El amanecer del día siguiente trajo consigo una calma artificial. El valle parecía contener la respiración mientras las piezas de un juego silencioso se colocaban en su sitio. En la casa pequeña, Mercedes reunía a los suyos en torno a la mesa del desayuno. Luisa ya se encontraba allí, con el rostro aún pálido, pero con una determinación creciente. Bárbara servía café, mientras Bernardo revisaba un par de notas en voz baja. «Hoy será un día importante», anunció Mercedes, «no por lo que ocurra en el palacio, sino por lo que nosotros decidamos hacer». «¿Te refieres a la boda?», preguntó Bárbara. «Me refiero a la verdad, a que ya no se puede esconder lo que todos sabemos». Luisa asintió con firmeza. «Ya no tengo miedo. Que todos sepan lo que hizo José Luis, que el valle deje de venerar a quien solo trajo dolor». Mercedes tomó su taza. «Y que cada palabra nuestra sirva como testimonio». A pocos kilómetros de allí, en la casa grande, Julio se encerraba en su despacho. Tenía frente a él una carta escrita de su puño y letra. Dudaba si entregarla o destruirla. ¿Era su confesión, o al menos una parte de ella? ¿Una forma de protegerse si las cosas salían mal, o de chantajear a otros si aún quedaba espacio para negociar? Alguien llamó a la puerta. «¿Puedo pasar?». Era Victoria. Julio se apresuró a guardar la carta en un cajón con llave. «Claro, pasa». Victoria entró con un aire cansado, pero no vencido. «Necesito que me digas la verdad». Julio fingió desconcierto. «¿Sobre qué? ¿Sobre Rafael? ¿Sobre Úrsula? ¿Sobre ti?» «No entiendo». Victoria se acercó, desafiante. «Yo también fui joven, Julio. También supe manipular y callar. No me mientas a mí». Julio se mantuvo en silencio. Luego sonrió con suavidad. «No es tan grave como parece». «¿Qué hiciste?». «Solo ayudé a que todo siguiera su curso. Evité una crisis». Victoria entrecerró los ojos. «¿Una crisis? ¿O una verdad? A veces son lo mismo». «Ten cuidado», advirtió ella, «porque cuando se cae el castillo de naipes, nadie pregunta quién puso la primera carta, solo quién lo sostuvo». Y se marchó. Julio cerró la puerta tras ella con un gesto de frustración. Sabía que Victoria estaba más cerca de lo que imaginaba. En los pasillos, Isabel y Eva discutían la disposición de los banquetes, pero detrás de las palabras sobre copas y platos se escondía otra batalla. «¿Seguro quieres poner las empanadas primero?».
preguntó Isabel. Sí, son el alma del menú. Lo demás es decoración. Pero los duques de Miramar prefieren los aperitivos fríos. Los duques no mandan en mi cocina, sentenció Eva. Y si quieren frío, que se sirvan de sus corazones. Isabel no pudo evitar reír. Por primera vez en semanas, ambas mujeres compartieron una carcajada. Había en ese gesto una tregua, quizás frágil, pero real. ¿Sabes, Eva? Eres más noble que muchos de esta casa. Lo sé, respondió ella con orgullo, pero a diferencia de ellos, yo no lo necesito escrito en un título. En el jardín lateral, Rafael y Alejo caminaban en silencio. No necesitaban hablar mucho, ya se habían dicho todo lo importante, pero aún así, Alejo rompió el mutismo. ¿Has pensado qué pasará si todo sale mal? Sí, respondió Rafael, pero también sé que ya no hay vuelta atrás. ¿Y Adriana? Está lista. Y yo también. Alejo se detuvo. Cuando esto acabe, quiero que vengas con nosotros, a la casa pequeña, a vivir con libertad. Rafael lo miró sorprendido. ¿Dejar el palacio? Ya lo has dejado. Solo falta que lo aceptes. Rafael sonrió por primera vez en días. Lo pensaré, y con eso, ambos siguieron caminando. Como hermanos que han cruzado juntos la tormenta, el día amaneció con una bruma tenue que envolvía las tierras del valle, como si la naturaleza intuyera que las decisiones de esa jornada cambiarían el destino de varias vidas. En la casa pequeña, el ambiente era tenso pero cálido. Mercedes preparaba té cuando Bárbara bajó las escaleras con Pedrito de la mano. Ambos se veían decididos, como si durante la noche hubieran tomado una decisión definitiva. ¿Ya desayunaron?, preguntó Mercedes, sin volverse. Venimos a hablar contigo, dijo Bárbara. Con voz clara, Mercedes se giró. Los ojos de la joven estaban firmes. Queremos quedarnos, continuó. Aquí, en la casa pequeña. ¿Y la oferta de Victoria? La rechazamos, intervino Pedrito. No queremos vivir en un lugar donde se finge todo. Aquí nos sentimos en familia. Mercedes respiró aliviada. Acarició la mejilla de Pedrito con cariño. Este siempre será su hogar. Mientras tanto, en el interior de la habitación, Luisa se encontraba sentada junto a la ventana, mirando hacia los árboles. Su expresión era sombría. Alejo aún no había regresado del enfrentamiento con José Luis y la incertidumbre la consumía. Pepa entró con una manta en brazos. «No ha vuelto», dijo Luisa, sin que nadie le preguntara. «Vendrá. Lo conoces. ¿No se va sin despedirse? No es eso lo que me preocupa. Es José Luis. Es capaz de cualquier cosa cuando se siente acorralado. Alejo sabe defenderse, pero también es impulsivo y ahora tiene más razones que nunca para ir demasiado lejos». Pepa la abrazó. «Confía en él. Siempre vuelve por ti». En otro rincón del valle, Victoria se acercó al taller donde Bernardo trabajaba. Lo hizo con la excusa de supervisar una entrega, pero su objetivo real era encontrar a Mercedes. No tardó en hacerlo. La mujer la recibió en la galería, con los brazos cruzados y la mirada severa. «Vengo a saber si Bárbara ha reconsiderado nuestra oferta», dijo Victoria. «No, y no lo hará», respondió Mercedes sin rodeos. «Aquí ha encontrado lo que no tuvo contigo, ¿verdad?». Victoria sonrió con frialdad. «¿Verdad? Aquí, donde se manipulan sentimientos y se ocultan errores. Aquí, donde se piden disculpas», replicó Mercedes. «Donde nadie cree que puede comprar afecto con títulos». «Siempre has sido directa», admitió Victoria. «Y tú, hábil con las palabras, pero tus gestos no engañan. Tú no quieres a Bárbara cerca porque la aprecias, sino porque temes lo que pueda decir». Victoria apretó los labios. «¿Y tú no manipulas?». «No tengo poder para hacerlo, pero sí tengo memoria. Y tú deberías temerle a la memoria de quienes ya no te deben nada». La duquesa se fue sin responder. No había logrado lo que buscaba, y eso la envenenaba más que cualquier insulto. En la biblioteca del palacio, Amanda y Leonardo compartían un momento de pausa.
Ella sostenía una carta sin abrir que había llegado esa mañana. Leonardo la miraba con inquietud. ¿Qué dice? Es de Hernando, respondió Amanda, abriendo lentamente el sobre. ¿Quiere que vuelvas a la capital? Dice que esta situación mancha nuestro apellido. Leonardo suspiró. No me sorprende. Pero no vas a ir, afirmó ella. ¿Te quedas aquí, donde has decidido ser tú mismo? Y papá está muerto. Y tú ya no vives bajo su sombra. Ahora eres libre. Leonardo sonrió. Gracias, madre, por no dudar de mí. Logice confesó Amanda. Pero no más. En la cocina de la casa grande, la atmósfera era completamente distinta. Eva removía una olla con gesto pensativo mientras Isabel entraba, con una carpeta en las manos y un aire de prisa que contrastaba con el temple imperturbable de la cocinera. Necesito que confirmes el menú para la boda, dijo Isabel sin levantar la mirada. Eva no se movió. Siguió removiendo. ¿Confirmarlo? ¿Y desde cuándo se me consulta? Sabes que siempre has sido la responsable de la cocina, respondió Isabel, fingiendo paciencia. ¿La responsable o la invisible? Isabel levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Eva soltó la cuchara, se dio la vuelta y la enfrentó. ¿Que no voy a cocinar ni un solo plato hasta que alguien me pida disculpas? Me humillaste frente a todos cuando contrataste a otra cocinera. Me hiciste sentir prescindible. Eso fue idea de Victoria y tú lo permitiste, la interrumpió Eva. Así que ahora, si quieren mis recetas, mis manos, mis sabores, que empiecen por disculparse. Isabel, incómoda, respiró hondo. Lo lamento. Eva la miró con escepticismo. No fue para mí, fue para salir del paso. Inténtalo otra vez. Con honestidad, el silencio se hizo largo. Isabel bajó los hombros. Eva, perdón, no debí dudar de ti. Eres parte de esta casa, mucho más que muchos de los que firman con sangre su apellido. Eva la contempló unos segundos, luego asintió. Bien, entonces tienes tu banquete, pero a mi manera. En ese mismo momento, en los jardines interiores del palacio, Adriana caminaba sola, visiblemente preocupada. Encontró a Rafael junto a la fuente, pensativo, con una copa en la mano. ¿Puedo hablar contigo? Claro, respondió ella, sin mirarlo. He estado atando cabos. Julio, Úrsula, todo tiene más sentido ahora. Rafael suspiró. ¿Qué sentido? El de la traición, el de la manipulación, el de querer separarnos. ¿Crees que Julio está aliado con Úrsula? Lo sé. Julio se benefició cada vez que tú dudaste de mí y Úrsula solo ha tenido valor porque ha contado con una red detrás. Él la protege, él le da información, él la sostiene. Rafael finalmente la miró. ¿Y qué quieres que haga? Que abras los ojos, Rafael, que dejes de proteger a quien ya no te protege a ti. Es mi hermano, y yo soy la madre de tu hijo. Tú eliges. Rafael bajó la mirada. Las palabras de Adriana eran un golpe, pero también una puerta que lo empujaba hacia su verdad. En un ala distinta del palacio, Julio y Úrsula mantenían una conversación cargada de tensión. Él la había citado en la sala de los tapices, lejos de miradas indiscretas. «Sé por qué viniste al valle», dijo Julio sin rodeos. Úrsula levantó la ceja. «Ah, ¿sí? ¿No fue por Rafael? ¿Fue por el poder? ¿Por el apellido? ¿Por la posibilidad de convertirte en duquesa? Aunque fuera a través del escándalo». Úrsula sonrió con desdén. «Tú también estás aquí por lo mismo. No me juzgues. La diferencia es que tú ya no tienes aliados. ¿Y tú? Yo no los necesito. Ya hice lo que tenía que hacer. Ahora es tu turno de desaparecer». Úrsula se levantó indignada. «No puedes hablarme así». «Sí puedo, porque sé todo y porque soy el único que aún puede decidir si caes con todos o sola». Ella lo miró con odio. Julio, sin inmutarse, se volvió hacia la ventana. «Te lo advertí, Úrsula. El valle no es para los débiles. Y tú, aunque no lo creas, estás sola». El sol comenzaba a caer, bañando el palacio en una luz dorada, pero la belleza del atardecer
no podía disfrazar lo evidente. El valle estaba por estallar y nadie saldría ileso. El palacio se transformó en un escenario de preparativos que poco tenía que ver con celebración. A medida que los invitados comenzaban a llegar para la inminente boda, los miembros del servicio se movían con una coordinación casi militar. Aunque en el fondo de sus rostros se adivinaba la incomodidad, el brillo de las copas no lograba ocultar las grietas que corrían por todas partes. En su habitación, Úrsula se peinaba frente al espejo, pero cada pasada de cepillo sobre su cabello parecía más un intento por aferrarse a su imagen que por embellecerse. Estaba sola. Rafael no había regresado desde la tarde anterior. Cada minuto de silencio aumentaba su ansiedad. Una llamada a la puerta la hizo saltar. ¿Quién es? Soy Adriana. Úrsula tardó en abrir. Cuando lo hizo, ambas mujeres se miraron con una intensidad que hubiera hecho retroceder a cualquier hombre. ¿Qué quieres? Decirte que se acabó, dijo Adriana, cruzando el umbral sin ser invitada. Ya no tendrás poder sobre él. ¿Sobre Rafael? Sobre nadie. Ya nadie te cría. Tus amenazas ya no asustan. Tus lágrimas ya no conmueven. ¿Y tú? ¿Vienes a declararte ganadora? Vengo a recordarte que cada mentira tuya nos acercó a este momento y que, cuando la verdad se pronuncie en público, no podrás esconderte tras tu apellido. Úrsula apretó los labios. No tengo miedo. Entonces no te muevas cuando todos te miren con desprecio. Y sin esperar respuesta, Adriana se marchó. Úrsula se sentó, inmóvil. En su interior, comenzaba a aceptar que todo lo que había construido con engaños se desplomaría ante sus ojos. Mientras tanto, en el ala oeste del palacio, Amanda revisaba los papeles junto a Bernardo. Él traía consigo los últimos testimonios recogidos, cartas de jornaleros, notas firmadas por empleados y la declaración definitiva de Luisa, firmada con temblor, pero sin miedo. ¿Estás segura de que quieres leer esto tú misma?, preguntó Bernardo. Sí, respondió Amanda. La voz de una madre pesa más que la de un duque cuando lo que está en juego es el alma de un hijo. Entonces lo haremos como acordamos, en el banquete, frente a todos. Amanda asintió. Luego miró por la ventana. Hoy el valle dejará de temer. En los pasillos, Isabel organizaba las ubicaciones de los invitados. Atanasio se le acercó en silencio y le entregó una lista. Faltan 2 nombres, Kenneth, Pepa y Mercedes. Isabel lo miró sorprendida. ¿Vendrán? Sí, Amanda las ha invitado personalmente. ¿Y no vendrán como sirvientas? ¿Vendrán como testigos? Isabel asintió. Entonces que tengan lugar al frente, junto a los duques, junto a la verdad, dijo Isabel, casi en susurro. Eva, desde la cocina, escuchaba con atención. Sabía que lo que se serviría en la mesa esa noche no sería lo más recordado, sería lo que se revelaría al calor de los platos. En el patio, Alejo y Luisa llegaban con Evaristo en brazos. Mercedes los esperaba en la entrada. Ya están todos, dijo ella. Hoy no se camina con miedo, hoy se camina con nombre propio, respondió Luisa. Y con memoria, agregó Mercedes. Porque hemos sido heridas, pero no bojadas. ¿Estás lista?, preguntó Alejo. Desde el día en que decidí vivir, no esconderme, contestó Luisa. Entraron por la puerta lateral del palacio. No eran invitados, eran testigos, eran herederos de una historia que ya no permitiría silencios. A medida que se acercaba el anochecer, el valle parecía temblar, no por terremotos ni tormentas, sino por el peso de una verdad que por fin iba a pronunciarse en voz alta. Las luces del salón principal brillaban con todo su esplendor. Los arreglos florales eran impecables, las copas alineadas con precisión, y los músicos afinaban sus instrumentos, mientras los invitados tomaban sus lugares. Pero bajo esa apariencia de gala, se respiraba una tensión soterrada, una ansiedad apenas disimulada por sonrisas educadas. En el centro del salón, José Luis se paseaba de un lado a otro, visiblemente inquieto. No era el mismo duque altivo de otras ceremonias. Su porte estaba herido,
Su confianza tambaleaba. Victoria se le acercó, con su vestido cuidadosamente escogido. Aunque en su expresión no quedaba rastro de entusiasmo, ¿aún crees que todo saldrá como lo planeaste?, preguntó ella en voz baja. He controlado cosas peores, respondió él, sin mirarla. No esta vez. Esta vez no puedes comprar el silencio, tampoco puedes cambiar lo que somos. No, pero sí lo que merecemos ser, y tú ya no mereces el respeto de este valle. José Luis no respondió, solo apretó los labios y se giró hacia la entrada. A esa hora, Amanda entraba al salón con paso firme. Iba sola, pero su presencia bastaba para que todos giraran la cabeza. A su lado, poco después, ingresaron Alejo y Luisa, con Evaristo dormido en brazos. Los murmullos comenzaron a recorrer la sala como un eco. La escena era insólita. La casa pequeña cruzando el umbral de la casa grande, no como suplicantes, sino como iguales. Mercedes, Pepa y Bernardo cerraban la comitiva. Rafael y Adriana, que ya estaban presentes, se pusieron de pie y les hicieron un gesto de respeto. Hasta Isabel, desde la mesa de protocolo, se levantó brevemente. Eva observaba todo desde la cocina con una sonrisa silenciosa. La cena se sirvió en silencio. Eva había preparado su mejor menú, pero pocos lo disfrutaban. Todos sabían que aquello era apenas la antesala de lo que vendría. Cuando José Luis se levantó para brindar, fue interrumpido por Amanda, quien se alzó con una copa en la mano. «Perdón», Duque dijo, «pero esta vez el primer brindis me corresponde a mí». Los murmullos volvieron a explotar. José Luis se quedó inmóvil. Amanda caminó al centro del salón. «No vengo a brindar por la unión de familias», dijo. «Vengo a brindar por la verdad, por quienes han sido silenciados, por quienes resistieron». Sacó de su bolso un sobre grueso. «Aquí hay testimonios, declaraciones, cartas, pruebas del ataque a Luisa, de la manipulación de Úrsula, de las alianzas oscuras que destruyeron hogares y honras, y todo eso tiene un nombre: José Luis Gálvez de Aguirre». El silencio fue absoluto. Luego, un murmullo comenzó a crecer. «No puedes hacer esto», espetó José Luis. «Ya lo hice», respondió Amanda. «Hoy no te salvará tu título, ni tu fortuna. Hoy te juzga el pueblo que fingiste gobernar». Victoria se levantó. «Yo apoyo cada palabra. He callado demasiado, pero ya no quiero ser cómplice». Isabel, desde el otro extremo del salón, también habló. «Yo vi, y no dije, pero basta. Este valle merece justicia». Rafael se puso de pie. «Yo también confirmo lo dicho. Mi padre manipuló, mi hermano lo ayudó, y yo lo permití por demasiado tiempo». Julio intentó hablar, pero Bernardo lo detuvo. «Calla, Julio. Esta noche no te toca hablar, te toca escuchar». Los duques de Miramar, incómodos, comenzaron a moverse en sus asientos. «¿Esto es una reunión política o una ceremonia?», preguntó uno de ellos. «Es una redención», respondió Mercedes con claridad, «y a veces el alma necesita ser lavada en público». Alejo se acercó al centro, tomó la mano de Luisa y levantó a Evaristo. «Esta es mi familia, y no volveré a permitir que nadie los dañe, ni siquiera mi padre». El aplauso estalló, pequeño al principio, luego, creciendo como una ola imparable. El salón se volcó del lado de la verdad, y el duque, por primera vez, fue un hombre entre la multitud, sin corona, sin aliados. Tras el aplauso, el salón quedó en un estado de suspensión. Los ojos estaban clavados en José Luis, cuya figura imponente parecía encogerse bajo el peso de las acusaciones. Nadie se acercó a él, nadie lo defendió. Estaba solo. Por primera vez en muchos años, Julio, aún de pie junto a la mesa principal, lanzaba miradas furtivas hacia todas partes. Estaba nervioso, sudaba pese a la brisa nocturna que entraba por los ventanales. Sabía que, en cualquier momento, también su nombre saldría con fuerza, pero lo que no esperaba fue que viniera de alguien tan inesperado. «¿Vas a decir algo, Julio?»,
Fue Adriana quien habló. Todos se volvieron hacia ella. Tenía la frente en alto, la voz segura. ¿Vas a explicar por qué sabías todo lo que Úrsula tramaba y no dijiste nada? Julio trató de mantener la compostura. Yo no sabía todo. Sabías lo suficiente, interrumpió Rafael. Desde el principio te advertí y lo encubriste. Amanda sacó una hoja más del sobre. Aquí está tu firma, Julio. En la carta que Úrsula usó para chantajear a Adriana, tú se la diste. Tal vez no escribiste las palabras, pero diste el papel. ¿Qué ganabas con eso? Julio no respondió. José Luis lo miraba con decepción, aunque en su interior era consciente de que lo había criado para eso, para ser útil, no para ser justo. Mercedes se acercó con pasos lentos. El silencio es también una forma de traición. Lo sabes, ¿verdad? Julio asintió, cabizbajo. Y no hay excusa, añadió Pepa. No cuando el dolor de otros fue la moneda de tu conveniencia. Rafael se colocó frente a su hermano. No te odio, Julio, pero no puedo perdonarte todavía. Julio rompió su silencio. Yo solo quería protegerlos. Nos protegiste de la verdad, replicó Alejo. ¿Y eso fue peor? Una pausa se hizo densa en el ambiente. Nadie sabía si la noche terminaría en gritos o lágrimas. Pero fue Evaristo, con su risa suave al despertar en brazos de Luisa, quien rompió la tensión. Todos lo miraron, y en sus ojos se reflejaba una paz que contrastaba con el caos de los adultos. Amanda tomó la palabra una vez más. Hoy no se trata solo de juzgar, se trata de cambiar, de decir basta a los años de miedo, de privilegios injustos, de cadenas invisibles que nos ataban a un apellido, y también de sanar, añadió Adriana, porque hablar es el primer paso para que el dolor deje de ser un secreto. Victoria, aún en su asiento, se puso de pie lentamente. Miró a todos, pero especialmente a Mercedes. He cometido errores, muchos. He callado otros tantos, pero si puedo empezar de nuevo, quiero hacerlo con humildad. Mercedes la observó con cautela, luego asintió con lentitud. La humildad no borra el pasado, pero puede cambiar el futuro. Los invitados, conmovidos, comenzaron a levantarse. Nadie se atrevió a brindar. Nadie propuso continuar la fiesta, pero no era necesario. Algo mayor acababa de suceder. Eva apareció desde la cocina, con una bandeja de dulces. No hay boda, pero hay postre, dijo con su humor seco. Las risas comenzaron a brotar tímidamente, como si por primera vez en mucho tiempo el valle pudiera respirar sin miedo. José Luis se marchó sin decir adiós. Cruzó el umbral solo, con la espalda encorvada. No había guardias que lo escoltaran, ni sirvientes que lo recibieran. Solo el eco de sus propios pasos, y mientras la noche caía sobre el valle salvaje, el salón principal, lejos de vaciarse, se llenaba de algo nuevo. Esperanza. La noche había dejado una marca imborrable en el valle. Al día siguiente, el silencio era distinto. No era el silencio del miedo ni del protocolo, sino uno cargado de reflexión. Los pájaros cantaban como siempre, pero las personas ya no caminaban con la cabeza gacha. Había un cambio palpable en el aire, y todos lo sentían. En la casa pequeña, el ambiente era de quietud. Mercedes, sentada en el porche con una taza de café entre las manos, observaba el horizonte con una paz renovada. Se le unió Bernardo, que traía consigo el periódico local. ¿Lo has visto?, preguntó, entregándoselo. No respondió ella, abriéndolo. En la portada, una imagen de la noche anterior. Amanda, Luisa y Alejo de pie frente a los invitados. El titular: La noche que el valle habló. Mercedes sonrió levemente. Por fin, en el interior de la casa, Luisa jugaba con Evaristo en la alfombra. Alejo los miraba desde la puerta, su expresión entre orgullo y ternura. ¿Dormiste algo?, le preguntó Luisa. Un poco, lo justo para soñar que este lugar era nuestro. Sin más batallas, ese sueño está más cerca que nunca. Alejo se acercó, besó a Evaristo en la frente y luego se sentó junto a ella. ¿Sabes lo que más me impactó anoche?,
¿Qué? Ver a Rafael de pie, firme, hablando con valentía, nunca lo había visto así. Todos cambiamos cuando nos liberamos. En el palacio, el ambiente era otro. La opulencia seguía, pero ya sin arrogancia. Victoria caminaba por los pasillos sin ser seguida por su habitual séquito. Isabel la esperaba en el comedor. ¿Desayunará con nosotros, señora? Victoria sintió. Hoy sí, hoy quiero sentarme con ustedes. Isabel no ocultó su sorpresa. La duquesa se sirvió una taza de té y se sentó junto a ella, como iguales. ¿Sabe qué pensé anoche?, dijo Victoria, que gobernar no es mandar, es comprender y también pedir perdón, añadió Isabel con amabilidad. Victoria asintió lentamente. Estoy aprendiendo. A unas habitaciones de distancia, Rafael empacaba sus cosas. Adriana lo observaba desde el umbral, sin intervenir. Cuando él la notó, se detuvo. ¿Te vas? Sí, a la casa pequeña. Alejo me ha invitado. Quiero empezar de cero. ¿Y nosotros? Nosotros también, si tú quieres. Adriana sonrió. Siempre quise, solo esperaba que tú también. Entonces vayamos juntos. Mientras tanto, Amanda se despedía del personal del palacio. Tenía sus maletas listas y un carruaje aguardaba afuera. ¿Segura que no quiere quedarse?, le preguntó Pepa. Ya cumplí mi parte. Ahora les toca a ustedes escribir el resto y Leonardo se queda. Por fin ha encontrado su lugar. No necesita que yo lo vigile, solo que lo apoye. Mercedes apareció con una flor entre las manos. Para que recuerdes que aquí también florecen cosas, le dijo. Amanda la aceptó con emoción contenida. Nunca pensé que terminaría agradeciéndote tantas cosas. Eso es porque nunca pensaste que necesitarías a alguien como yo, bromeó Mercedes. Y qué suerte que la tuve. El carruaje partió en medio de saludos y miradas largas. Amanda no miró atrás, no porque no le importara, sino porque sabía que ya no era necesario. A las afueras del palacio, Julio observaba desde lejos. No se había atrevido a hablar con nadie. No había dormido, no había comido, solo había pensado. Y por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Julio permanecía inmóvil, observando el carruaje de Amanda perderse entre los árboles. Sus pensamientos eran un torbellino sin rumbo claro. Durante años había calculado, manipulado, previsto cada movimiento, pero en ese momento, todo lo que había tejido se le escapaba de las manos como arena. Ni su padre lo respaldaba ya, ni Rafael, ni siquiera Úrsula. Y lo que era peor, su nombre, su linaje, ya no imponían respeto. En ese estado de desconcierto, se dirigió a los establos, como buscando refugio en un rincón olvidado del palacio. Allí encontró a Bernardo, preparando un caballo. El mayor lo miró sin sorpresa. ¿Huyendo?, preguntó, sin ironía. No, solo necesitaba pensar. Pensar llega tarde cuando el daño ya se ha hecho. Julio asintió, sin fuerzas para discutir. ¿Crees que puedo reparar algo? No todo se puede reparar, pero sí se puede reconocer. Eso ya sería un inicio. ¿Y tú me crees capaz? Bernardo lo miró largo rato. No sé si seré capaz, pero si no lo intentas, te quedarás solo. Y esta vez, para siempre. Julio bajó la cabeza. Por primera vez, su arrogancia parecía haberse roto. En la casa pequeña, la vida comenzaba a acomodarse de nuevo. Alejo, Rafael, Luisa y Adriana compartían un desayuno modesto, pero lleno de sonrisas reales. Pepa traía pan fresco mientras Mercedes tejía en su rincón favorito, y Evaristo gateaba entre las sillas. ¿Creen que todo esto durará?, preguntó Rafael con tono filosófico. Dependerá de nosotros, respondió Alejo. ¿Y de que sigamos diciendo la verdad?, añadió Adriana. Aunque duela, sobre todo cuando duela, concluyó Luisa. Más tarde, Rafael caminó con su madre por los campos que rodeaban el taller. Amanda ya no estaba, pero había dejado una carta para él. La leía en voz baja, mientras Mercedes lo acompañaba en silencio. Dice que está orgullosa,
que por fin me ve como el hombre que soñó. Y tiene razón, dijo Mercedes. Todos los Gálvez de Aguirre se rompieron por dentro, pero tú fuiste el único que quiso sanar. ¿Y tú? ¿Qué ves cuando me miras? Veo al futuro de este lugar, no por tu apellido, sino por tu coraje. Rafael sonrió, y por primera vez, sin peso en el pecho, en el palacio, Victoria comenzó a abrir los espacios cerrados, mandó quitar cortinas pesadas, mandó dejar las puertas abiertas. En los salones vacíos, el aire volvía a circular. Hay que dejar que entre la vida, le dijo a Isabel, y la memoria, añadió su asistente. Sobre todo eso, dijo Victoria, para que no volvamos a cometer los mismos errores. Mientras tanto, Úrsula empacaba en silencio. Nadie le pidió que se marchara, pero comprendía que su presencia era ya un eco incómodo. Rafael no la había vuelto a mirar. Julio no respondía a sus cartas, y ni siquiera los sirvientes la saludaban. Cargó sus maletas y salió por la puerta trasera, como había llegado, sin honra, sin historia. Al caer la tarde, los rayos de sol se extendían como pinceladas de oro sobre el valle. En el taller, Pedrito mostraba a Pepa el primer banco que había ayudado a construir. Bárbara los miraba desde lejos, con el rostro iluminado. ¿Te quedas para siempre?, le preguntó Bernardo. No sé si para siempre, respondió ella, pero por ahora, este es mi lugar. Y en ese por ahora se escondía toda una promesa. La historia del Valle Salvaje no terminó con una boda ni con una caída, terminó con una decisión. La de dejar atrás el miedo, hablar con claridad, vivir con dignidad. Lo que antes se llamaba debilidad, ahora se llamaba valentía. Y en medio de ese nuevo orden, el silencio volvía a ser paz,